Quiero dar una cálida bienvenida a todos mis compañeros de estudios bíblicos. Es emocionante, ¿no es así? Sumergirnos en los evangelios, comenzar a ver algunas imágenes maravillosas del Señor Jesús y cómo Él vino a salvarnos y todas las cosas que Él nos proporcionó en la cruz del Calvario. Hoy queremos centrarnos en el libro de Lucas. Y habíamos dicho, recuerden, que Mateo presentó a Jesús como el rey y Marcos lo había presentado como el siervo. Pero ahora llegamos al Evangelio que presenta a Jesús de maneras muy hermosas en la dimensión de su humanidad. Realmente nos muestra una imagen de su corazón, creo, para la gente que vino a salvar. Voy a sugerir que dividamos nuestros pensamientos hoy en tres áreas diferentes. Me gustaría compartir, en primer lugar, sobre lo que llamaría el Salvador que ora. Y luego, en segundo lugar, quiero ver al Salvador que busca. Y en tercer lugar, quiero ver al Salvador que recibe. Entonces, el Salvador que ora, el Salvador que busca y el Salvador que recibe. Comenzamos con el Salvador que ora. Si recordamos volver a una sesión anterior, dijimos que a veces Lucas se le conoce como el Evangelio devocional. Se le conoce como el Evangelio devocional porque vemos a Jesús en oración la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6 y versículo 12, dice, Él fue a la montaña y oró toda la noche. En esta situación, donde de hecho sacrificó una noche de sueño para poder orar y tener una relación íntima y comunión con su Padre. Y luego también leemos en Lucas capítulo 5, en el versículo 16, leemos esta declaración. Él a menudo se escabullía al desierto y oraba. Los discípulos lo habían notado, habían empezado a seguirlo, ellos estaban comprometiendo sus vidas a Él, estaban abriendo sus corazones a su enseñanza y los principios que Él estableció en el reino. Y se darían cuenta de que en distintas ocasiones levantarán la vista y Jesús no estará. Y probablemente uno de los discípulos, tal vez Pedro, le dijo a Juan, ¿a dónde fue el Señor? Juan habría dicho, bueno, se escabulló para pasar un tiempo en oración con el Padre. Y así los discípulos estaban observando que esa oración era un patrón en la vida de Jesús, que era algo que Él estaba haciendo, que era algo que Él estaba haciendo todo el tiempo. Hay algo que comenzó a agitarse en sus corazones y realmente en esto vemos un principio de liderazgo muy profundo. Y el principio de liderazgo es que si somos llamados a ser líderes y nos entregamos a la oración, las personas que queremos discipular básicamente dirán, queremos orar como usted lo hace. Bueno, algo así sucedió en Lucas capítulo 11, porque los discípulos vienen y notan que este es un patrón en la vida de Jesús. Él siempre se está escabullendo para orar y así vinieron a Él en un lugar determinado. Y ahora vamos a mirar algunos pensamientos del Salvador que ora en Lucas capítulo 11 y los primeros 13 versos. Y en el primer verso dice, los discípulos llegaron cuando Él terminó de orar. Así que en cierto modo lo están observando justo allí mientras ora. Y después de que Él dice su amén final, viene a Él y dice, Jesús, ¿nos enseñarías? Señor, enséñanos a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos. Lo que básicamente dicen es que queremos que nos enseñes a orar de la misma manera en que tú estás orando. ¿Nos enseñarías? Y así Jesús lo hace. Se lanza una enseñanza bastante extensa aquí. Y realmente te animaría. No vamos a ver todos esos 13 versos, pero les animo a que vayan a ese pasaje y lo miren, mediten y piensen en algunos de los detalles que resaltaremos a medida que estudiamos esto. Pero básicamente dice tres cosas acerca de la oración. Él nos da lo que llamaríamos la promesa de la oración. Luego habla de la persistencia de la oración y luego habla de la protección de la oración. La promesa de la oración, la persistencia de la oración y la protección de la oración. La promesa de la oración se da en la misma oración en que Él comienza a enseñarles, que se conoce como la oración del Señor. Él dice, cuando ores, así es como deberías orar.
Padre, que tu nombre sea santificado. O como otras traducciones dirían, Padre nuestro que estás en el cielo. La promesa que Jesús nos da en conexión con la oración y por qué siempre estaba orando, no siempre estaba orando porque ya sabes, de alguna manera lo estaba haciendo de una manera legalista. Él estaba orando porque cuando oraba estaba teniendo comunicación, estaba teniendo relación con el Padre Dios. Y entonces ahora les está diciendo a los discípulos, cuando oren, reconozcan la promesa de oración. La promesa es que oremos a nuestro Padre, Padre Dios. Es interesante en el libro de Apocalipsis y en la carta que viene a la iglesia de la Odisea, y vemos esta frase en ese pasaje en particular del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, Jesús está a la puerta y llama. Y si abrimos la puerta, Él entrará y tendrá comunión con nosotros. Qué hermosa imagen de la oración es esta. Jesús ahora está a la puerta y llama. Y a veces me gustaría que Él pateara la puerta si no me acerco, pero no, Jesús dice, no, tú tienes que venir, tú tienes que abrir la puerta, pero si abres la puerta entraré y tendré una relación contigo. Pero en realidad, en nuestro tiempo de oración te traigo al Padre Dios. Qué cosa más hermosa. Creo que entendemos aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de ser padres. Y he tenido el privilegio de sostener a mis hijas en mis brazos y en mis manos, que son literalmente mi carne y mi sangre. Y sabiendo cómo miraba a mis propios hijos, sabiendo el corazón que tenía como padre, que quería lo mejor para ellos, que nunca tomaría una decisión que los lastimara deliberadamente o lesionara de alguna manera. Y Jesús está diciendo que esa es la clase de Dios a la que usted llega en su propia oración. Tú vienes al Padre. Esa es la promesa. Pero entonces Jesús comienza a hablar sobre la persistencia en la oración. Y note la historia que él usa aquí. Y parece ser una historia clara, pero plantea algunas preguntas. Él dice que enseñando más sobre la oración, usó esta historia. Supongamos que fuiste a la casa de un amigo a medianoche para pedir prestado 3 panes. Le dices, un amigo mío acaba de llegar de visita y no tengo nada para comer. Y supongamos que lo llama desde su dormitorio. No me molestes, la puerta está cerrada. Mi familia y yo estamos en la cama, no te puedo ayudar. Pero yo les digo que aunque no se haga por amistad, si se mantiene golpeando el tiempo suficiente, se levantará y le dará todo lo que necesita debido a su persistencia descarada. Continúa diciendo, te digo, sigue preguntando, sigue buscando y sigue tocando. Ahora hay una forma de dar una orden en el idioma griego. Por ejemplo, si estoy sentado en una habitación y tú entras por una puerta abierta y te digo, hay una manera de decirlo en griego. Yo diría, por favor, cierra la puerta. Y lo que básicamente te estaba pidiendo es que cerraras la puerta esa única vez. Pero hay otra manera, simplemente cambiando el tiempo de la oración. Si entras por la puerta y la puerta estaba abierta, podría decirte, por favor, cierra la puerta. Y solo cambiando el tiempo de mi frase, lo que te estoy pidiendo que hagas es que cada vez que atravieses esa puerta, desde ahora hasta el momento de tu muerte, cada vez que atravieses por la puerta, quiero que la cierres. Ahora ese es el tiempo que Jesús está usando aquí. Y Él está diciendo, quiero que en tu oración seas persistente. Quiero que sigas buscando. Quiero que sigas preguntando. Quiero que sigas tocando. Quiero que seas como esa persona que está llamando a la puerta para conseguir una barra de pan para uno de sus amigos que tiene hambre. Y la persona que tiene el pan para dar dice, ya me fui a la cama, no puedo ayudarte. Me estoy preparando para irme a dormir, vete. Pero solo sigues llamando y sigues llamando y sigues llamando. Finalmente el hombre dice, está bien, solo para sacarte de mi vida me levantaré de la cama y te daré el pan. Pero cuando miro eso, surge la pregunta, ¿no es eso lo opuesto a lo que Jesús acaba de decir? Él dijo, tú oras a un padre. Y pensé en mi propia vida. Recuerdo un momento en que estuve con una de mis hijas, fuimos a cenar, era cerca del cumpleaños de su madre y ella tenía un trabajo a medio tiempo, estaba ganando poco dinero y había comprado un regalo para el cumpleaños de su madre. Me dijo, papá, compré un regalo para mamá, pero quiero llevarla a comer mañana. Y me pregunto si podrías darme algo de dinero extra para poder hacerlo.
Bueno, no le dije a mi hija en ese momento, sigue preguntando, sigue buscando, pregúntame unas 100 veces más, a ver si puedes sacarme dinero, a ver si puedes ponerme en la posición donde yo diga, oh sí, te daré el dinero para que me dejes en paz. No lo hice, no respondo de esa manera. Como padre dije, qué maravilloso, mi hija quiere llevar a su madre a una comida especial. Y así metí la mano en mi billetera y el dinero que tenía allí lo puse en su mano para que pudiera llevar a su madre a tener una comida especial. Ese es el corazón del Padre. Y Jesús no está sugiriendo que nuestro Padre está allá arriba como el hombre que quiere dormir y que el Padre simplemente dice, no me molestes con tu petición. Y sigue preguntando y sigue buscando y sigue llamando. Y finalmente el Padre dice, muy bien, solo para sacarte de mi vista, responderé a esa solicitud. Y yo digo, Señor, eso no suena como el corazón paternal que me has dado. ¿Cómo debemos entender eso? La forma en que lo entenderemos es mirando las comparaciones que Jesús explica. Más abajo dice, si tus hijos piden un pescado, ¿les das una serpiente en su lugar? Si piden un huevo, ¿les das un escorpión? Y luego en otro lugar, él cuenta una historia similar. Habla de que si tu hijo te pide una barra de pan, no le vas a dar una piedra. Entonces, veamos esas tres comparaciones que Jesús explica. Habla de pan y de una piedra. Habla de peces y una serpiente. Y habla de un huevo y de un escorpión. Ahora, el pan del que hablaba ahí habría sido como las pequeñas rebanadas de pan que una madre judía hornearía para sus hijos. Por ejemplo, recuerda la historia donde Jesús alimenta a 5,000 personas. Básicamente toma el almuerzo del niño y el almuerzo del niño para ese día fue de 5 panes y 2 pescados. Y así eran pequeñas hogazas de pan. Y entonces Jesús está hablando sobre el pan que realmente puedes sostener en la palma de tu mano. Y él está hablando de las piedras que habrían estado junto al mar de Galilea. Y los rayos del sol las blanqueó totalmente y las olas las suavizaron. Y así Jesús está diciendo que si un pequeñito dijera, Padre, ¿puedo tomar un poco de pan? Tengo hambre. El Padre sostuvo en su mano algo que parecía ser un pan. Pero cuando el niño corrió para agarrar el pan de la mano de su padre, se da cuenta de que es una piedra. Y no es nada de lo que él pedía. Y Jesús está diciendo, tu padre nunca haría eso. O toma la historia del pez y la serpiente. La serpiente, según la mayoría de los comentaristas, se refiere a una anguila. Ahora, una anguila es un manjar para comer en muchos países del Medio Oriente, pero estaba prohibido que el judío lo comiera debido a las leyes dietéticas de Moisés. Y entonces Jesús está diciendo que el niño dijo, Padre, tengo mucha hambre, ¿podrías cocinarme un pez? Y el padre dice, sí, tengo una comida preparada aquí en el sartén. Y así el niño se acerca y mira en el sartén y se da cuenta de lo que está en el sartén. Es en realidad una anguila que ha sido cocinada. Y él sabe que podría comérsela, pero si lo hace, viola la ley misma de Moisés. Y Jesús está diciendo que un padre nunca le haría eso a su hijo. O toma la historia del huevo y el escorpión. El escorpión, en esa parte particular del Medio Oriente, cuando está en una posición relajada, si lo tuvieras en tu mano, tendría una apariencia pálida, como la clara de un huevo. Y así Jesús está diciendo que si el hijo dijera, Padre, tengo hambre, y el padre dice, sí, aquí tengo algo en mi mano, y el niño corre y piensa que es un huevo en la mano del padre y se acerca para agarrarlo. Y mientras lo agarra, es un escorpión que desata su cola y ahora inyecta veneno punzante en la mano del niño. Y él está diciendo, nuestro Padre Dios nunca haría eso. Ahora reunamos esto y veamos qué se dice en este pasaje. La promesa de la oración es que oremos al Padre Dios. Y luego Jesús dice, quiero que seas persistente en tu oración. Ahora, ¿por qué Jesús quiere que seamos persistentes en nuestra oración? Porque Él quiere mostrar a nuestro propio corazón la rectitud de lo que pedimos. O si lo que realmente pedimos es legítimo. Básicamente, Él no está diciendo que persista en la oración porque simplemente quiero que me supliques. No, Él está diciendo que quiero que seas persistente en la oración porque a medida que persistes en la oración, ves la realidad de lo que realmente estás pidiendo. Y sé que en mi propia vida de oración hay momentos en los que he dicho, Padre, realmente estoy pidiendo pan. Y pensé que estaba pidiendo pan.
Pero realmente lo que estaba tratando de tomar en mi vida era una piedra. Y finalmente dice, si estás pidiendo pan, no te voy a dar lo que es inútil para ti. Si estás pidiendo un pez, no te voy a dar algo que te haga violar los principios de mi palabra. Si estás pidiendo, tú sabes, un huevo, no te voy a dar algo que te envenene, que te haga daño, que te lastime y te lesione. Nunca haría eso. Y así volvemos ahora a esos 3 puntos. La promesa de la oración es que oremos a nuestro Padre Celestial. La persistencia de la oración es que debemos continuar y persistir para que comencemos a obtener una revelación de qué es de hecho lo que estamos pidiendo. Y el Padre dice, estoy comprometido en la protección de la oración, solo para darte el pan que te nutrirá, solo para darte el pescado que te hará obediente a mis escrituras. Me comprometo a darte solo el huevo que te nutrirá. Nunca permitiré que entre en tu vida algo que te envenenará y te enfermará espiritualmente. Y ese hermoso pasaje nos muestra la respuesta del Señor Jesús a esa pregunta que los discípulos hicieron. Señor, por favor, enséñanos cómo orar. Y Jesús habla acerca de la promesa de la oración y la persistencia de la oración y la protección de la oración. Llegamos ahora a la segunda dimensión. Habíamos dicho que en el Evangelio de Lucas vemos el Salvador que ora. Venimos al Evangelio de Lucas y también vemos al Salvador que busca. Y les pido que en sus propios pensamientos, les pido que consideren con cierto detalle en su estudio personal y en tu propia meditación Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 en su totalidad nos muestra el Salvador que busca. El Salvador que busca se ve en el hecho de que en este capítulo hay 3 cosas que se pierden. Y en estas 3 historias, aquello que se perdió es encontrado. Comenzamos con una moneda que se ha perdido. Y la mujer se da cuenta de que tiene muchas monedas en su pequeña bolsa de dinero, pero se da cuenta de que falta una moneda. Y así comienza a buscar en su casa. Va y mueve los muebles y les da la vuelta, busca en los rincones de la casa, busca en la alacena, busca por todas partes tratando de encontrar la moneda que se perdió. La siguiente historia que Jesús cuenta es la historia de una oveja que se ha perdido. La historia trata sobre un pastor que tiene 100 ovejas que están bajo su cuidado. Y así, al llegar la noche, las lleva a un lugar seguro con una pequeña cerca alrededor de ellas. De hecho, estará allí y las vigilará toda la noche para que ningún animal salvaje venga y las lastime. Y mientras cuenta sus ovejas, una vez encerradas en el redil, él tenía 100, pero se da cuenta de que solo están 99 allí. El pastor en ese punto dice, ¿sabes? Hay una de mis ovejas que falta. No puedo descansar si hay una de mis ovejas que falta. El pastor se asegura de que esas 99 estén a salvo y él sale al campo y comienza a caminar buscando, tratando de encontrar la oveja que se ha perdido. Porque hay algo en el corazón del pastor que dice, no puedo descansar cuando falta una de mis ovejas. Y luego la tercera historia es la historia de la que a veces se conoce como el hijo pródigo o el hijo rebelde. Él toma todo el dinero de la herencia de su padre y va y lo despilfarra y vive pecaminosamente, él vive inmoralmente. En esencia, lo ha llevado a un lugar donde está absolutamente desamparado. Él está sin hogar, él está en la calle. Y en esa condición desesperada dice, si pudiera regresar a la casa de mi padre, tal vez mi padre me dejaría ser como un sirviente en la casa. No hay manera de que él me acepte como su hijo. Entonces practica este discurso. Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme uno de tus sirvientes. Y todo el camino de regreso a la casa del Padre comienza a ensayar este discurso, repasándolo mentalmente una y otra vez. Pero lo que vemos al otro lado es que la mañana en que aparece el hijo, el padre se levanta temprano por la mañana y él está afuera y está mirando hacia la distancia. ¿Sabes por qué el padre está mirando en la distancia? Él ha buscado todos los días a su hijo perdido y rebelde, a que venga y regrese a casa. Todavía tiene un hijo que ama, que está allí en esa casa, pero está buscando al hijo perdido.
Y recuerda la historia, cuando ese hijo llega a la presencia del padre, él dice: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ni siquiera llega a la siguiente frase: solo hazme como uno de tus sirvientes. El padre dice: suficiente. Lo corta justo en medio de su pequeño discurso y dice: pónganle la túnica, vamos a matar al mejor becerro. Tendremos un banquete, hagamos una fiesta, vamos a celebrar, porque el hijo que se había perdido ha regresado. Él está de vuelta, él está de nuevo en relación conmigo. Ahora que vemos eso, realmente vemos a Jesús contando historias que revelan lo que hay en su corazón para nosotros. Él es el Salvador que busca. Quiero que sepas, donde quiera que escuches este mensaje ahora mismo, Él te ve como un individuo, como a una persona. Él puede tener 99 ovejas en el corral y 99 que están a salvo. Y tal vez hay algunos de nosotros que pensamos: bueno, si tienes 99, ¿a quién le importa el uno? No, a Jesús siempre le importa el uno. Te ve como un individuo y como una persona. Ese es uno de los milagros sobre el Dios al que servimos. Si observas algunas de las religiones antiguas, los dioses griegos y romanos eran muy personales. Podrías relacionarte con ellos, pero en realidad no eran sobrenaturales en su poder. No eran lo suficientemente grandes para satisfacer las necesidades del corazón de los individuos. Si ves a otros dioses orientales, incluso a los dioses orientales de hoy, los dioses orientales son inmensos. Mira algunos de esos dioses hindúes, ¿sabes? Estos dioses hindúes, estarías absorto en esta enorme conciencia divina. Pero aunque son muy vastos y muy grandes, no son personales. Y el cristianismo, y particularmente en la revelación que tenemos en Jesucristo, tenemos en el Evangelio, y aún más específicamente, aquí tenemos en el Evangelio de Lucas la imagen de un gran Dios, un Dios enorme, un Dios que es infinito en su poder, pero un Dios que es tan personal que se da cuenta de que una oveja falta de las 100. Él extraña una moneda de la bolsa. Él extraña a un hijo que no está allí, que debería estar allí, que necesita estar ahí, que necesita estar en relación con el Padre. El Salvador siempre nos buscará. Qué hermosa, hermosa fruta que es. Entonces los individuos importan, y también vemos que siempre hay un camino de regreso al Padre. Y luego llegamos en tercer lugar al Salvador que recibe. El Salvador que recibe nos muestra la única cosa que puede impedirnos volver a Dios. Y nos muestra la única cosa que nos puede impedir que crezcamos en nuestra relación con el Señor de la manera en que deberíamos. Quiero hablar sobre esto en esta maravillosa parábola que Jesús cuenta en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. En esa parábola cuenta la historia de dos personas que están orando. Una de las personas que está orando está justo al lado del altar y dice que él era un fariseo. Y el fariseo está allí orando cerca del altar. En lo que a él respecta, merece estar lo más cerca posible de Dios. Y él comienza a orar. Y él dice: Dios, quiero que sepas que estoy agradecido de no ser como los demás. Soy más santo que los demás. De hecho, mientras él está orando, en realidad mira alrededor en el templo y voltea hacia la esquina. Y en esa esquina observa un recaudador de impuestos. Una persona que está ahí que ni siquiera se siente digna de acercarse al altar tan cerca. Y el fariseo dice: me alegro de no ser como esa persona. Y luego la historia se invierte y vemos a la persona del otro lado. Él está allí parado, muy gentilmente, golpeándose el pecho, está diciendo: Padre, ten piedad de mí. Soy un hombre pecador, soy un hombre pecador. Por favor, ten misericordia de mí. Y luego Jesús hace la pregunta. Jesús hace la pregunta. Es algo como esto: ¿qué hombre crees tú que se fue a casa justificado en la presencia de Dios ese día? La respuesta es obvia. La persona que estaba cerca del altar no fue a su casa justificada,
¿Por qué no fue a su casa justificada? No fue a su casa justificada porque estaba llena de orgullo, estaba llena de arrogancia. Realmente no vio su necesidad de un Salvador. Pero la persona que estaba allí probablemente estaba alejada porque no sentía que pudiera acercarse al altar. No sentía que era digno y tal vez no se sentía digno porque el fariseo lo estaba haciendo sentir indigno. Debemos tener en cuenta que hay que ser cuidadosos en la forma en que tratamos a otras personas. Nunca debemos en nuestra relación con el Señor hacer que otra persona sienta que no puede acercarse a Dios por él mismo. Y nuestro orgullo puede hacerlo si no tenemos cuidado. Pero aquí la historia nos dice que como el orgullo está fuera de la vida de este hombre, él estaba justo allí golpeándose suavemente el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí. En realidad va a casa y se va justificado. Y así Jesús dijo, mis brazos están abiertos para recibir a las personas que vienen a mí. El Salvador que recibe. Y el Salvador que recibe siempre recibirá a los que vienen a Él en humildad. A los que vienen a Él reconociendo, soy pecador, tengo necesidad, toda mi vida es un desorden. A veces pensamos que el Señor está buscando personas que tengan toda su vida arreglada, en perfecto equilibrio. Simplemente están en un lugar donde casi ni siquiera necesitan a Dios. No, Jesús está diciendo que el Señor siempre se apresurará a quienes realmente lo necesitan. Ahora la verdad de las cosas es, ¿necesitaba el fariseo al Señor tanto como la persona que se golpeaba gentilmente el pecho? Sí, así es, también lo necesitaba, pero el orgullo le impedía ver eso. Y así el Salvador que recibe nos señala a aquel que siempre está allí para recibir. Siempre buscará a aquel que falta en el redil. Siempre irá tras aquel que está perdido. Él irá tras la moneda perdida, Él irá tras las ovejas perdidas, Él irá tras el hijo perdido. Lo único que puede evitar que seas recibido con los brazos abiertos por el Señor mismo es el orgullo y la arrogancia, que dice, ¿sabes qué? No necesito al Señor. Pero al llegar al lugar de la humildad, nos enfrentamos a la dimensión humana de Jesús en el Evangelio de Lucas. En la próxima sesión veremos el Evangelio de Juan y veremos que este que fue verdaderamente humano también es verdaderamente Dios. Pero aquí en el Evangelio de Lucas vemos a alguien que es un modelo de oración. Vemos a alguien que es un modelo de búsqueda de nosotros cuando estamos perdidos. Y vemos a alguien que tiene el corazón de un padre para recibirnos siempre. Si venimos y decimos, Jesús, ayúdame, te necesito y necesito tenerte en mi vida. Es una hermosa, hermosa imagen que tenemos en ese Evangelio y así agradecemos al Señor por su poder de búsqueda y salvación de nuestras vidas hoy. Dios te bendiga y lo animo a que considere estas cosas con más detalle en su propio estudio personal. Amén.